Bien, entonces aquí nos dice que es una estructura dinámica formada por materiales orgánicos y minerales que se encuentran cubriendo la corteza terrestre y sirve de soporte a las plantas y les proporciona los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo. Ok, bueno, si me preguntan a mí personalmente, yo les diría que el suelo es vida. ¿Por qué? Bien, este nos sirve para la producción de muchos recursos. Principalmente nosotros dependemos del suelo en todos los sentidos, en la producción, ya que es vital, de vital importancia para los animales, de ahí salen los insumos, eh, todo. Hay muchas veces que tendemos a confundir la definición de lo que es suelo a lo que es tierra. Muchas veces denominamos al suelo como tierra, pero la tierra en sí lo que hace es que nos engloba todos los elementos del planeta como tal. Sin embargo, el suelo es la capa superficial que está compuesta de 4 elementos esenciales, que es la materia mineral, materia orgánica, agua y aire. Bien, la materia mineral depende principalmente de la producción de cualquier tipo de cultivo, eh, porque sustenta en sí, proporciona la nutrición adecuada, perdón, y también conforma las partes principales como ser la textura, la arena, la arcilla, limo, entre otros. El material orgánico, que viene siendo principalmente la acumulación de residuos de las plantas, los animales, que con el transcurso del tiempo estos se descomponen y agregan un valor al suelo y hace que este sea más productivo, más fértil. En cuanto al agua, esta es retenida en la porosidad del suelo, que también es de vital importancia, ya que sin agua nosotros no producimos. Y el aire, porque es muy necesario para que haya un crecimiento radicular, eh, ¿cómo les podría decir? Un crecimiento radicular homogéneo, un buen desarrollo de la planta como tal, para la absorción de los nutrientes y otros. Les traigo aquí con ustedes una frase que es muy bonita, a mí me llama mucho la atención y deja mucho que reflexionar, que nos dice que una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. ¿Por qué? Bien, muchas veces hacemos un uso inadecuado del suelo, eh, haciendo las quemas, eh, haciendo un uso excesivo de agroquímicos. Y muchas veces creemos que aportamos al suelo, pero no es así. Solamente lo destruimos y le quitamos el valor, la fertilidad. Y por eso no podemos tener un buen desempeño por parte del suelo. Bien, acerca de la importancia del suelo. Yo les traje estos 5 ítems que me llamaron mucho la atención. Los saqué de un documento de la FAO que nos dice que la tierra saludable alimenta al mundo. Bien, ¿por qué? Porque en el suelo es donde comienza la alimentación. Como les mencioné anteriormente, el suelo está compuesto por los minerales, el agua, el aire, la materia orgánica. O sea, el suelo es el que proporciona el ciclo de nutrientes a la vida vegetal y animal. Porque, o sea, los animalitos, para el caso, siendo las especies que consumimos, eh, se alimentan o sea, su alimentación proviene del suelo, por lo que necesitamos un suelo sano, un suelo que nos brinde eh, todas esas características para tener un buen desempeño por parte de nuestros cultivos. También tenemos este segundo ítem que nos dice el suelo como el petróleo o el gas es un recurso finito. Muchos dirán, pero el suelo es un recurso renovable. Lamentablemente no lo es. ¿Por qué? Porque un solo centímetro de suelo puede demorar cientos de años en recuperarse. Entonces, esto le da paso a la erosión, a las malas prácticas de manejo del suelo, como un laboreo intensivo, las quemas que les mencionaba anteriormente, la eliminación de la materia orgánica, una irrigación excesiva, entre muchos otros factores que pueden afectar esto. Y nos hace perder la fertilidad del suelo, incurriendo en lo que les dije, una menor producción. Si tienen alguna duda sobre el tema, me pueden interrumpir y hacer la pregunta correspondiente para que no se vayan a quedar con duda. Ok, entonces tenemos este que nos dice que el suelo como tal
puede mitigar el cambio climático. ¿Por qué? Se preguntarán. Bien, el suelo es una de las reservas de carbono orgánico más grande a nivel terrestre, y aparte de eso dobla la cantidad de, de la vegetación que hay almacenada, y esto nos ayuda a suministrar el agua potable, evitar la desertificación y proporcionar resiliencia a las inundaciones. El suelo es muy importante y, como les digo, a veces uno cree que es una ciencia demasiado pequeña, pero la verdad que es muy, muy extensa, y, y eso principalmente. Entonces, este, okay. El suelo es un ser vivo, lleno de vida. Porque se preguntarán, no sé si están en el Club de Suelos, en la página de Facebook. Bueno, esta publicación la hice el año pasado, igual correspondiente a la FAO, que nos dice que el suelo alberga alrededor de la cuarta parte de la biodiversidad del planeta. O sea, hay literalmente millones de microorganismos, como ser bacterias, hongos, protozoos en el suelo, un sinfín de insectos que dependen del suelo. Entonces, por eso es que es un ser lleno de mucha vida. Y, como les dije, también nos proporciona todo lo necesario para vivir. Y tenemos este último que nos dice que invertir en la gestión sostenible de los suelos tiene sentido económico y ambiental. Bien, ¿esto por qué? Bueno, porque cuesta menos que la rehabilitación del suelo o de la restauración de las funciones del suelo como tal. Eh, Esto ya se los había dicho anteriormente, que es acerca de las malas prácticas que nosotros le brindamos al suelo. Cuando hacemos un uso excesivo de agroquímicos, cuando implementamos lo que es la quema, cuando retiramos lo que es la materia orgánica. Muchas veces pensamos que tal vez es porque nos va a brindar beneficios, y eso lo vemos a corto plazo, como por decir quiero incrementar mi producción, pero no es lo correcto, ya que con el tiempo nuestro suelo va perdiendo su fertilidad, va habiendo un desgaste del mismo, y viene siendo mucho más difícil poder recuperarlo. Por eso, muchachos, los invito a que sigan participando en el Club de Suelos, que sigan conociendo más del suelo. Es una ciencia muy bonita, y bueno, eso es principalmente lo que les tengo que decir. A continuación, ay, perdón, aquí tenemos unas cuantas de las funciones de los suelos que les había mencionado anteriormente, me olvidé este gráfico. Y aquí tenemos lo que es la regulación climática, por lo de la retención de los gases de efecto invernadero, el ciclaje de nutrientes, el hábitat de los microorganismos, regulación en inundaciones por ser de infiltración. Eh, Podemos tener la obtención de recursos, de productos farmacéuticos y recursos genéticos. Para el caso hay algunos hongos que nos proveen algunos antibióticos. Base de infraestructura humana, suministro de materiales de construcción, la herencia cultural, retención de carbono y todos esos factores que se los mencioné anteriormente. Así que a continuación nuestra compañera Adriana Reconco nos va a hablar un poco acerca de la formación y estructura de los suelos. Buenas noches, hoy les voy a estar hablando un poco sobre la formación y la estructura del suelo. La formación del suelo es un proceso muy lento que puede tardar miles y miles de años. Para formarse que 10 centímetros de suelo tarda miles y miles de años. Este es un proceso en el cual la roca se divide en partículas de menor tamaño, mezclándose con materia orgánica en descomposición. Este proceso depende de 5 factores muy importantes, que son los 5 factores formadores del suelo, que son el clima, los microorganismos presentes en el suelo, el relieve, la roca y el tiempo. Dentro del suelo se pueden encontrar distintos horizontes, y los horizontes son capas que tienen diferente estructura y diferente composición, exactamente por los 5 factores formadores del suelo, que esos son los que determinan en qué estructura tienen y qué propiedades tienen en estos horizontes. Se pueden encontrar, los horizontes se dividen en 5 horizontes maestros, se le pueden llamar,
que es el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y el horizonte R. Hablándoles así como en bien superficial lo que es cada uno de los horizontes, vamos a empezar con el horizonte A. El horizonte A es el horizonte que es más superficial, es un horizonte mineral y generalmente se encuentra de primero o se puede encontrar por debajo de un horizonte O. En este horizonte se da toda la actividad de raíces de la vegetación herbácea. También su color generalmente es oscuro por su alto contenido de materia orgánica, lo que lo hace también un horizonte muy, muy fértil. Después tenemos el horizonte B, que este está denominado porque, por la destrucción casi total o total de la estructura original o la roca madre. Este es un poco más claro que el horizonte A porque no tiene materia orgánica y en este se depositan los materiales arrastrados desde arriba como los materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos. Después tenemos el horizonte C, que este se encuentra en la parte más alta del material rocoso sobre el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por alteración mecánica y la química. En esta diferencia del horizonte A y el horizonte B, no, sí podemos encontrar, características de la roca madre o de donde viene el horizonte en sí. Después encontramos el horizonte R, que esta sí es la roca madre o el material rocoso. Es un material rocoso subyacente que no ha sido sufrido ninguna alteración química o física significativa. Y después, como ya les había mencionado anteriormente, encontramos el horizonte O, que este no siempre se encuentra en el suelo, pero lo encontramos arriba del horizonte A cuando se encuentra en un perfil de suelo. Y este es un horizonte que contiene material orgánico, que es básicamente solo material orgánico. Y sí, esos son los 5 horizontes maestros del suelo y cada uno tiene más características obviamente, pero eso es lo más importante de cada uno y todos son supremamente importantes para el suelo. Gracias. Ahora le vamos a estar hablando sobre los componentes del suelo. Hola, buenas noches. Soy Naomi Pacheco y yo les hablaré de los componentes del suelo. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica y microorganismos vegetales, aire y agua. Como sabemos, el suelo es la base de todo lo que existe en el planeta. En él se construyen casas, se siembran las plantas, que ahí viven los animales. Y es muy importante saber qué es él. Es una capa muy delgada que se ha formado muy lentamente, como dijo nuestra compañera Heidi, que tarda miles de años y es un material no renovable. Para formarse el suelo necesita desintegrar la roca por acción del agua, cambios de temperatura y el viento. Este proceso lleva muchos años y si se llega a perder el suelo, sería muy difícil renovar a menos que pasen miles de millones de años. Puede pasar a la siguiente presentación. Entre las propiedades del suelo podemos hablar de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Entre las propiedades físicas se encuentra el color, su peso, su volumen, densidad y humedad. También su textura, su estructura y consistencia. Cada suelo tiene diferentes propiedades físicas que lo hacen único e inigualable para ciertas actividades. Para las propiedades químicas del suelo podemos mencionar el pH, ya que determina la acidez o qué tan básico es o su neutralidad.
las bases extractables como el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Los porcentajes de saturación, si tiene sales solubles que ayudan a la conductividad eléctrica, su composición de solución del suelo y su materia orgánica. En las propiedades biológicas podemos mencionar las micorrizas, que actúan mucho mejor en condiciones de sequía, que representa la tolerancia de base de la planta, contenido de humedad del suelo y cómo puede resultar los efectos físicos y alimenticios que tenga el suelo. En la parte biológica podemos hablar de los hongos y bacterias que pueden encontrarse en el suelo y que pueden ser benéficos para la planta. Luis, ¿nos puede Tengan todos muy buenas noches. Como dijo mi colega Naomi Pacheco, de las propiedades del suelo, hay diferentes tipos de suelo, bastantes tipos de suelo y hay bastantes clasificaciones. Por lo tanto, se han creado las propiedades para entre estos dividirlos y clasificarlos de una mejor manera, ya que es bastante extensa esta clasificación. Y como iba diciendo mi colega, pues el color del suelo se utiliza para clasificar el suelo y sirve como un indicador de los minerales presentes en el suelo. Por, ej- por ejemplo, el hierro es indicador del contenido y estado de descomposición de la materia orgánica. Eh, Tengo, por ejemplo, en los colores, si vemos un suelo color oscuro o gris, nos presenta que no hay drenaje o pasa saturado, cubierto con agua. O si tenemos un suelo de color rojo, es un suelo con muy buen drenaje, pero pasa mucho tiempo seco. En cuanto a lo que es el color del suelo en la materia orgánica, si tenemos un suelo de color gris pálido, este suelo presenta poca materia orgánica completamente descompuesta. Por otra mano tenemos el suelo de color pardo, que es un suelo más, que es un alto contenido de materia orgánica, pero no descompuesta. Dentro de lo que es la textura, es el tamaño relativo de las partículas de suelo, pero una buena definición y sencilla, pero muy buena que se pueden aprender es la cantidad de arena, limo y arcilla en el suelo. Y esta va a definir si los suelos son bien arcillosos, francos, arenosos o sus combinaciones entre sí. Ya puede ser franco-arenoso o franco-arcilloso. Dentro de la estructura tenemos que es la forma en que las partículas del suelo se reúnen para formar agregados. Tienen diferentes formas, como lo es la forma de bloque, una forma granular, una zona laminar y una zona prismática. La estructura de un suelo afecta procesos tales como el intercambio gaseoso, el desarrollo de raíces, el movimiento de agua y la erosión del suelo. Es muy... em, las personas tienden a confundir mucho la textura con la estructura y nos preguntan que si podemos la estructura o la textura de un suelo. La estructura de un suelo se puede cambiar o modificar por medio de mecanización. La textura sí se puede cambiar, pero tendríamos que traer más material hasta donde tenemos eh, dicho suelo, lo cual nos saldría muy rentable. Eh, Vamos a lo que es la consistencia, que describe la respuesta del suelo a fuerzas extremas que tienden a deformarlo, o en otras palabras, hace relación a la fuerza que toma para destruir un agregado. Dentro de las propiedades químicas, tenemos el pH, que es el índice de acidez o basicidad del suelo. Basicidad también se puede definir como alcalinidad. El pH de 7 a 0 es ácido, siendo 0 más ácido, y el pH de 7 a 14 es más alcalino, siendo 14 alcalino. Y tenemos que un pH de 7 es un suelo neutro. Por ejemplo, cada cultivo y elemento tiene un pH en donde es más productivo
o aprovechable respectivamente. Por ejemplo, la piña solo se produce o se cultiva en suelos de 4.5 a 5.5 de pH, que son suelos más o menos ácidos. Por eso es muy importante ver en qué pH, tu pH del suelo. También tenemos las bases extractables del suelo, que son los elementos que neutralizan las cargas negativas. Por eso se llaman bases, porque son alcalinas. Y son los de calcio, magnesio, sodio, potasio. Y la materia orgánica también que cuenta en las propiedades químicas del suelo, que es, en otras palabras, el humus, es la fracción descompuesta, que está compuesta, por así decirlo, intermedio que queda después de la descomposición de tejidos de plantas y animales. Y un dato muy importante es que la materia orgánica enriquece mucho el suelo. De ahí están las propiedades biológicas, que son las micorrizas, que un ejemplo muy importante es que se refiere a la simbiosis entre un hongo y las raíces de una planta, que es una relación simbiótica. Ambas partes se benefician mutuamente. Y las micorrizas se benefician ya que posibilita que el hongo reciba carbohidratos y vitaminas de las plantas, esenciales para su desarrollo, mientras que las plantas se benefician de diversas maneras. Por ejemplo, alcanzan más zonas del suelo gracias a las hifas de los hongos, les permite captar con más facilidad los nutrientes y el agua, volviéndose más resistentes a la sequía. Por otro punto, tenemos que se vuelven más tolerantes a la temperatura y acidez del suelo y más resistentes contra muchas enfermedades. Y de esta relación simbiótica, los dos se benefician uno del otro. Y eso es toda mi participación. Gracias. Gracias. A continuación, nos vamos a seguir hablando acerca de las amenazas. Un gusto saludarles y hablarles acerca de las amenazas contra el suelo, cuáles son y por favor. No se escucha, si te acercas más, Okay. por favor. Ahora sí me escucha, doctora. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Okay. El suelo es un recurso que está totalmente amenazado. Son muchas las amenazas, pero las concentramos en las mencionadas en esta diapositiva. El suelo se degrada. ¿Cómo se degrada el suelo? Pues el ser humano desafortunadamente, tiene mucho que ver con este tema y pues uno de ellos es la pérdida de la porosidad. El suelo es un medio poroso y ese medio poroso, si se compacta, si se pierde la porosidad, bien sea por compactación, por encostramiento, se da la pérdida de biodiversidad. Si falta el agua y el aire, los organismos mueren dentro del suelo. ¿Y por qué decimos que el ser humano tiene mucho que ver? Pues un ejemplo es en la agricultura, cuando se hace un manejo inadecuado, genera una degradación del suelo, un exceso de fertilizante, el déficit o de imbalance de fertilización. La falta de rotación de cultivos genera falta de diversidad. Son muchas las amenazas y a continuación algunos de los impulsadores de la degradación del suelo, sabiendo que dicha degradación es una de las principales causas del cambio climático. Solo la deforestación es responsable de una parte más o menos como el 10% de todas las emisiones de gases de efectos invernaderos inducidas por actividades humanas. En el crecimiento demográfico. A medida que la población humana aumenta, una gran parte del planeta es vulnerable a la desertificación, entendida como la degradación permanente de la tierra en zonas áridas. Las zonas áridas y semiáridas son unidades geográficas y ecológicas donde predominan condiciones de sequedad extrema
y cobertura vegetal reducida o casi ausente. Contaminación. El suelo es un depositario de nuestra basura, de nuestros desechos. El suelo está perdiendo, se está perdiendo porque cada vez más áreas están siendo utilizadas como depósitos de desechos urbanos. Cada vez los plásticos, las cantidades son mayores, desechos químicos, entre otros contaminantes. Para saber cómo revertir, cómo degradar esa contaminación, cómo evaluarla, pues tenemos que estudiar el suelo para saber cómo se genera y tener una respuesta de cómo revertirlo. En las prácticas agrícolas insostenibles son las que se reducen la materia orgánica del suelo, comprometiendo su capacidad para degradar contaminantes orgánicos. Esto aumenta el riesgo de que los contaminantes se liberen al medio ambiente. En los tipos de degradación, la pérdida de biodiversidad, como lo dije anteriormente, se da por la pérdida de porosidad del suelo, ya sea por compactación, encostramiento, perdón. En la salinización y solidificación, los suelos sódicos son aquellos que contienen suficiente sodio intercambiable para que afecte negativamente tanto a la producción vegetal como en la estructura de los suelos. Los suelos salinos son aquellos en los que se produce una acumulación de sales más solubles que el yeso, suficiente para interferir en el crecimiento de la mayoría de los cultivos y de otras plantas no especializadas. Acidificación del suelo es el proceso por el cual el suelo absorbe cationes de hidrógeno, reduciendo su pH. Se considera un tipo de degradación ya que al tener suelos muy ácidos, por lo general tienen un pH inferior de 5.5 durante todo el año y el pH ideal varía entre 6 y 7. Pero cada cultivo, como lo mencionaron anteriormente, requieren un pH diferente. Las principales causas de la acidificación del suelo son largos eventos de precipitación, drenajes de suelo potencialmente ácidos, aplicación excesiva de fertilizantes a base de amonio, deforestación y prácticas de uso del suelo, quitando los restos de cosecha. La erosión es la pérdida del suelo. Como lo dijo la compañera Adriana, 1 centímetro de suelo tarda en formarse cientos hasta miles de años. La erosión, ya sea por razones por fuerzas como el agua o el viento, hace que el suelo se pierda en segundos. Por lo tanto, es una amenaza constante. Aproximadamente por cada persona en el mundo se pierden 3 toneladas del suelo al año. Consecuencias de la degradación: escasez de agua, inseguridad alimentaria y nutricional, rápido cambio climático, pobreza e inseguridad social, reducción de los servicios de los ecosistemas. La siguiente, por favor. Gracias. Pero, ¿cómo vamos a luchar contra estas amenazas? He ahí la importancia de conocer el suelo. En este club se tomarán temas que nos ayudarán a tener conocimiento como personas, como futuros profesionales sobre cómo tenemos que luchar contra estas amenazas. Soluciones: concientización del manejo de suelos, establecer sistemas de formación del suelo, analizar y evaluar las condiciones del suelo, aumentar el contenido de materia orgánica, labranza racional, rotación de cultivos, implementar prácticas de conservación de suelo, restaurar, rehabilitar suelos degradados. Las prácticas de manejo de suelo se usan para mejorar la producción de los cultivos. Por mencionarles algunos en general: siembra en curvas a nivel, siembras en franja, barreras vivas, barreras muertas. La rotación de cultivos es una de las prácticas más importantes para conservar los suelos sanos y vivos. También los cultivos de cobertura le proporcionan al suelo una cubierta entre las temporadas de siembra, pero estos cultivos no se cosechan.
Estos cultivos se siembran para prevenir la erosión del suelo debido al viento o al agua. También se usan para agregarle materia orgánica al suelo, pero para mejorar su estructura y para estimular los microorganismos del suelo. Se siembran en rotación antes y después de la cosecha principal y después se incorporan al suelo por medio de la cultivadora para su descomposición en materia orgánica. Ahora vamos a hablar acerca del manejo del suelo. Buenas noches, estaré hablando sobre el manejo del suelo y la importancia de este. El manejo, o sea, del suelo es como, por decirlo así, ese manejo que se le da al suelo para llenar las necesidades esenciales de la planta. Es decir, dependiendo, o sea, el uso que se le da al suelo, o el cultivo que esté en ese suelo tiene que tener un manejo. Por ejemplo, si hay ciertas deficiencias en el suelo en cuanto a los nutrientes, el cultivo o incluso árboles no van a crecer. Las plantas sanas necesitan agua, nutrientes, oxígeno y un medio físico que les permite a las semillas germinar. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, si usted tiene un suelo, por ejemplo, que está compactado, que tenga un suelo de calidad a donde está suficientemente nutritivo para que esta planta desarrolle, pero si simplemente está compactada, entonces, ¿cómo va a desarrollar la semilla ahí? Entonces, como dice ahí, los brotes emerger crecen hacia la luz y necesitan raíces bastante fuertes para que estos puedan crecer y anclarse profundamente. Bueno, para un manejo adecuado se debe realizar. Es importante lo que es el análisis de suelo porque les provee una información importante de los niveles nutricionales del suelo, el pH, la materia orgánica. O sea, cuando ustedes, bueno, van a sembrar o cuando van a trabajar con un tipo de suelo es importante tener un conocimiento más profundo porque así pueden decir, miren, ok, este cultivo se puede sembrar aquí o dependiendo del suelo uno puede ver qué tipo de degradación hay y qué manejo se le puede dar. Y, por ejemplo, el suelo está bastante desgastado. En el caso de que está muy ácido por la aplicación alta de fertilizantes, por ejemplo, digamos en el cultivo de la caña. Si ustedes están cosechando en esa, por decirlo así, por unos 10 años, siempre están utilizando para el mismo cultivo y no le están añadiendo los abonos adecuados, los fertilizantes, por lo general el suelo tiende a quedar ácido. Entonces, esto baja el rendimiento que tiene el cultivo y eso se refleja en los costos también para el productor. Y un suelo sano, por lo general, tiene que tener un buen porcentaje de la materia orgánica, porque al final del día, la materia orgánica es lo que hace que el suelo sea saludable, porque esto depende de lo que sea la biota del suelo, que es lo que hace que haya la aireación, los microorganismos que le dan vuelta al suelo, por ejemplo, las lombrices que se alimentan del suelo, pero que a la vez están aireando. Si un suelo está o no está suficientemente tratado y bien manejado, entonces tenemos bastantes complicaciones. La aplicación de compost y estiércoles, o sea, bueno, tal vez ustedes no han pasado, ¿verdad? Por algunos por segundo año, pero hay un módulo donde pasas lo que sería orgánica, donde ustedes aprenden sobre la importancia de la composta y los estiércoles, por ejemplo, añadiendo los fertilizantes tienden a darle como una acidez al suelo. Entonces, cuando ustedes hacen composta, que es mismo material orgánico degradado, lo combinan con estiércol, por ejemplo, hacen el bocachi, lo dejan fermentar y que madure este compost. Ustedes se lo pueden añadir al suelo y esto le ayuda al suelo a tener mejores cualidades, lo hace más nutritivo y es un ecosistema ideal para los microorganismos que son bastante importantes para el suelo. También
Cuando hay problemas de erosión, es bueno, un buen manejo sería el cultivo de cobertura, como mencionó anteriormente Ani, cultivos, rotación de cultivos. A veces tenemos la idea de que estando útil, o sea, sembrar un cultivo siempre en ese suelo, en cuestión de ganancias, a los primeros años se va a reflejar, pero si ustedes están sembrando lo mismo, se está degradando el suelo y como es el mismo cultivo, siempre va a estar usando los mismos nutrientes. Y si ustedes no lo manejan adecuadamente, si ustedes no le dan ese tiempo de descanso al suelo, entonces ya no va a ser tan productivo al punto de que ya no va a ser útil. Y los cultivos de cobertura generalmente es para mantener la humedad, la estructura, porque las raíces en cierto punto penetran el suelo. Entonces, las raíces como que forman agregados, hacen que se mantenga unido, pero a la vez eso ayuda con la erosión y también, por ejemplo, hay ciertos cultivos de cobertura como el Arrakis pintoi, si no estoy mal, que es una leguminosa que se le añade al suelo como cultivo de cobertura, pero eso también fija nitrógeno en el suelo. Y el arado y cultivado. Esto influye muchísimo porque tenemos a veces el concepto de que cuando trabajamos el suelo en húmedo es más fácil para la maquinaria. Sin embargo, esto realmente lo que hace es degradar el suelo peor, porque si ustedes se dan cuenta, cuando un suelo está bastante húmedo, se forman agregados bastante grandes. Entonces, estos se compactan y se quedan bastante grandes. Entonces, esto daña la estructura del suelo y entonces el cultivo ya no puede crecer de la forma adecuada. Entonces, hay bastantes metodologías. Por ejemplo, si usted quizás quiere conservar el suelo en laderas, como mencionaron anteriormente, se puede trabajar con curvas a nivel, o sea, o hay métodos de labranza que son como cero labranza, donde ustedes trabajan en combinación con lo que es el cultivo, pero estorban mucho el suelo. Y Gracias, perdón, te interrumpí. no, y eso sería más o menos una idea. Vi una manito levantada por ahí de Tony Hernández. ¿Tenías una pregunta? Sí, tengo una consulta. ¿Cuáles son los cultivos, digamos, que más degradan al suelo? O sea, digamos, un cultivo que sea más agresivo para el suelo y que requiera, digamos, un manejo aparte de los cultivos, del resto de cultivos que nosotros podamos tener en un terreno, por ejemplo. Bueno, los cultivos intensivos son bastante exigentes en cuanto al suelo, porque si ustedes se dan cuenta, vamos a poner de ejemplo el maíz. El maíz tiene a veces varias temporadas al año, ¿verdad? Dependiendo del manejo. Entonces, si ustedes están sembrando allá año tras año, esto puede ser bastante denigrante para el suelo, igual lo que es el cultivo de caña. Es bastante generoso en cuanto a lo que sería la producción, pero a través de los años, como es un cultivo bastante extensivo y si no se maneja el suelo de una manera adecuada, esto puede ser detrimental. Entonces, yo diría que serían como cultivos extensivos, pero no sé si Heidi quisiera añadir a esto. Bueno, la verdad sí, tienes razón. De hecho, mencionaste la caña de azúcar, que tiende a tener como una alta degradabilidad del suelo por la forma en cómo se cosecha. También, como les mencionaba anteriormente, de que muchos productores tienden a implementar lo que son las quemas. Entonces eso viene generando un gran desgaste en el suelo. Ani también hizo mención de eso. Eh, entonces, básicamente eso. En cuanto a los cultivos extensivos que tienden a ser como agresivos con el suelo. No sé si respondimos tu pregunta. Disculpen, también la palma africana eh, empobrece mucho el suelo. No sé si dimos una respuesta a tu pregunta. Gracias, muchas gracias, sí.
Yo quisiera agregar algo. Dulis creo que habló ahorita sobre la palma africana y se crean hitos alrededor de un cultivo y, y hay que analizarlos más profundamente. Por ejemplo, hace poco nos contactaron de Guatemala, los productores de palma africana, porque están teniendo una gran señalamiento por parte de la población con cosas que no son, ¿verdad? Y en general dicen, bueno, la palma africana es un cultivo que degrada y que daña y que quita y que nos está dejando sin agua. Y si uno escucha eso, pues dice, no, la palma es tremenda. Pero cuando ya analiza uno cuál es la condición de la palma, en este caso estamos hablando de cientos de miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas que están localizadas a lo largo del país, en condiciones de sequía, en condiciones de humedad, en condiciones de exceso de humedad. Entonces, siempre y cuando le provea el agua y la palma tenga el agua suficiente, ella consume el agua que necesita. Entonces, una aseveración como esa, la palma es un degradante del suelo, todo es degradante del suelo, pero hay que tener cuidado de si realmente es un degradante del suelo. La palma puede ser o es un cultivo que tiene un nivel se crea un sotobosque, tiene una diversidad de condición, no es exactamente el mismo como en un cultivo extensivo, que son plantas, 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 todas seguidas y nada más. En este caso, no. Entonces, hay que tener cuidado en términos. Una de las recomendaciones que se hacen siempre es la rotación de cultivos, pero vamos a ver, si yo tengo una bananera, ¿puedo rotar el cultivo? Si yo soy bananero. Si tengo ganadero, hoy se habla mucho de de las acciones agrosilvopastoriles, donde hay alternancia entre siembra de árboles, siembra de... Y aquí mismo lo vemos en Zamorano, antes no había un solo arbolito sembrado en los campos en las pasturas, y hoy en día vemos que las gavetas están separadas por árboles, tratando de hacer de generar una diversidad. La caña es un cultivo que es, podríamos decir, más uniforme una vez se establece un ingenio azucarero, o vamos a hablar, por ejemplo, de la palma, perdón, de la caña de azúcar en Colombia, en todo el departamento de Cundinamarca, que son grandes extensiones de palma, pero para panela. No sé cómo es que le llaman aquí la panela, dulce, Rapadura. la rapadura, sí. Y ese cultivo se siembra en pendiente, en ladera, no como estamos acostumbrados a verlo acá, que desde el punto de vista industrial, pues se siembra en suelos, en áreas planas, grandes extensiones. Entonces, sí, la rotación hace que el régimen, que las raíces sean diferentes, que las asociaciones a las raíces sean diferentes. Obviamente, los organismos, los microorganismos que están asociados a un solo cultivo, pues no permite que haya diversificación. Y ese es un tema, una situación que es bien difícil de cambiar, ¿verdad? O de contrarrestar. Se siembran cultivos de cobertura bajo cultivos, por ejemplo, como el de banano, mientras se siembra, porque una vez cierra la cobertura, las hojas, no dejan pasar luz y no dejan crecer nada debajo de ese material. Entonces,
sí es cierto que la rotación, aunque la alternancia de cultivos o la siembra de cultivos múltiples enriquece la calidad de la diversidad del suelo. Pero dar una frase tan contundente como la palma agota el suelo, ¿qué es un suelo agotado? ¿Qué es un suelo agotado? Y se le acabó. ¿Qué se acabó? Lo primero que se acaba son los nutrientes. Entonces la fertilización es una forma de suplir eso que ha dejado de, que se ha agotado, pero cualquier suelo que no tenga un ciclo natural va a consumir nutrientes que hay que revertirlos de alguna manera, fertilización orgánica, sintética. Entonces, tenemos una disyuntiva entre la producción. Lo ideal sería que, así como cuando Adán y Eva estiráramos la mano y en los árboles encontráramos la manzana que nos va a suplir el alimento sin tener nada que hacer, eso es lo ideal. Pero desafortunadamente nuestra curva de crecimiento demográfico ha hecho que la demanda de alimentos sea cada vez mayor y que tengamos que hacer un uso cada vez más intensivo del suelo. Lo que el punto donde estamos nosotros, donde estamos en este momento la humanidad, es que todavía, que hemos arrasado el suelo. Y como decía Heidi al comienzo, empezamos por tumbar el bosque y después meterle fuego y quemar. Y detrás de la quema viene la esterilización de toda la vida. Bien lo dijo Heidi, el suelo es vida. Quemar es esterilizar. Y después de eso sembramos y cuando ya no se da, nos vamos y vamos haciendo lo mismo en otras áreas. Una agricultura inteligente, una intervención del suelo ordenada, una planificación. Así como ustedes entran aquí a Zamorano, primero empiezo a empaparme del tema, tengo un plan hasta que ya me gradúo y después de que me gradúo voy a trabajar y a seguir estudiando, etc. De esa manera también el orden, eh, el planificar cómo se va a actuar sobre el suelo en cultivo, en suplir nutrientes, en establecer rotaciones. Si yo tengo un área única de cultivo, un área de un solo cultivo, pues tengo que rotar. Tal vez este año no siembro caña o tengo áreas en descanso y áreas en rotación. Eh, el agua, el manejo adecuado del agua, no tengo que arrasar toda el agua que existe, eh, y- pero tampoco tengo que planificar para cultivar. En un sitio donde ya no hay agua, pues ya no hay posibilidad de cultivar, a menos que inventemos otros sistemas como de captura de agua, como pantallas, cosas que se están haciendo hoy en día, pantallas para detener, condensar agua desde sitios más altos de la atmósfera, bombardeo de nubes, eh, desalinización de agua. Los países secos en el desierto están usando tecnologías que hace unos años ni nos imaginábamos, pero ya se ha llegado a ese punto de hacer florecer el desierto trayendo agua, desalinizando el agua, desionizando el agua. Entonces, eh, hay que tener, pensar, planear, proyectar qué es lo que tenemos que proponer a la hora de integrar, de mantener el suelo, de mantener el suelo vivo. La materia orgánica, como también lo mencionaron ustedes mismos, el compost, los estiércoles, la riqueza de enriquecer el suelo con materia orgánica, con cobertura,
pues es una acción sobre esa degradación. Y bueno, no quiero decir más, pero sí llamar así la atención en el sentido que no podemos seguir ondas generales y hay que estudiar cada caso para no decir la palma, la caña, el banano, son terribles. Sí tienen su manejo que no es en muchos casos el mejor, pero hay que mirar cuál es la situación de cada caso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya estamos en lo último de la conferencia, así que nuestro compañero Williams nos va a hablar un poco acerca de la utilidad del suelo. Buenas noches, yo hablaré sobre algunas utilidades que se le puede dar al suelo. El suelo se utiliza para la producción de cultivos, se puede utilizar para la producción de pasturas. Para la producción de pasturas se utiliza entre el 70 y el 80% de la tierra agrícola del mundo. Hay suelos que no son aptos para la producción agrícola y en ese caso los suelos tienen un uso forestal, ya sea maderable o leñoso. El suelo también se utiliza para la extracción de minerales, para minería, canteras, para la extracción de gases, petróleo y agua subterránea. Sirve para uso industrial, sea para la creación de instalaciones para la transformación de materias primas. Se utiliza para el transporte y comunicaciones, como por ejemplo las carreteras. En este caso, muchas veces se pierden suelos con muchos nutrientes por la creación de carreteras. Y por último, también se utiliza para uso recreativo, cultural, científico y de producción de la naturaleza. Bueno, muchas gracias. Aquí hay otra pequeña frase que me gustaría compartir con ustedes, que dice: nuestra sociedad entera descansa sobre nuestra agua, tierra, bosque y minerales. Cuando usamos estos recursos, influencian nuestra salud, seguridad, economía y bienestar, dicha por John F. Kennedy. Me gustó esta frase porque en sí engloba todo lo que anteriormente hemos cubierto y como les dije, esta era una conferencia introductoria que es el suelo, o sea, es como quien dice, es lo principal, es como la carátula de toda la ciencia que tiene el suelo. Así que los invito a que sigan participando en el club para que sigan conociendo más acerca de lo maravilloso que es el suelo y bueno, de igual forma van a poder llevar el módulo de conservación de suelos, la clase de suelos, si se van a CPA o a IAD, igual van a tener una noción, un conocimiento más amplio acerca de lo que es el manejo, nutrición y muchas otras ramas derivadas de la ciencia del suelo. Muchas gracias por su atención y nuevamente recordarles, si no nos siguen todavía en Facebook o Instagram, búsquennos, estamos como Club de Suelo Zamorano y también les publiqué en el club de Facebook que tenemos la iniciativa de crear un curso para Blackboard y publicar ahí todas las presentaciones y conferencias grabadas. Las personas que estén interesadas, comunicarse conmigo o con cualquiera de la junta directiva. Tenemos a Ani Medina, a Adriana Reconco, a Dulis Durón, a José Williams y a Naomi Pacheco, que también son los otros miembros de la junta directiva. Se pueden comunicar con cualquiera de nosotros y con gusto los vamos a agregar. No sé si tienen alguna sugerencia, un comentario, son bienvenidos. No hay ninguno. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Éxitos en sus labores y bueno, a echarse el tubo, como se dice zamoranamente. Gracias. Gracias. Felicitarlos por su presentación. Muchas felicidades. Una presentación muy bonita con el trabajo de todos. Muy bien hecho. Así que muchísimas gracias a cada uno de los participantes por esa presentación bonita. Gracias, chicos. Felicidades. Y gracias a todos por su asistencia y bienvenidos siempre. Muchas gracias. Feliz noche.
Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias.